tardes. Muchas gracias por su asistencia en esta tarde ya casi veraniega, no digo ya primaveral, que parecía que no iba a llegar nunca, pero en primer lugar, bueno, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Pinto por esta organización periódica anual de la Ola de Historia, a la que viene dando continuidad. Yo creo que es un evento importante para la localidad, para recuperar un poco la historia, la memoria del pasado de este pueblo, de esta ciudad ya. Y también agradecer la invitación a participar al Seminario de Historia Local de Pinto. Yo creo que es una asociación también que en los últimos años pues, está teniendo bastante actividad, está promoviendo iniciativas interesantes y bueno, es justo que se reconozcan, ¿no? Bueno, para quienes no me conozcan, soy Jesús Ángel Sánchez Rivera, vengo aquí como miembro del Seminario de Historia Local y aparte bueno, pues me dedico, como algunos sabrán, a estudiar el pasado, la historia, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones histórico-artísticas y sobre todo con la época más o menos que hoy vengo a comentar, que es el llamado Siglo de Oro. Aunque veremos que esa denominación de Siglo de Oro pues quizás sea un poco equívoca o por lo menos matizada. Vengo a hablar, como ven ahí en el título, de arte, artistas y comitentes, es decir, el arte que ha quedado, que hubo en esta localidad, de los artistas que hicieron estas obras y de los clientes o comitentes que pudieron encargarlas, ¿no? Sabiendo que es un tema muy amplio y muy quizá complicado en algunas cuestiones, pues voy a intentar hacer una pequeña selección de obras para comentar algunas cuestiones en relación con ese contexto de lo que llamamos Siglo de Oro. Y decía antes que Siglo de Oro es un término un tanto equívoco. Fue acuñado en la primera mitad del siglo XVIII en el contexto español para denominar ese momento de esplendor de la cultura, de las artes, en lo que llamaríamos el contexto hispánico, ¿no? Hoy día, en la actualidad, pues, los historiadores han convenido que esa denominación sea un poco más amplia y que se hable de siglos de oro y no siglo de oro en singular, sino en plural, puesto que sería, para algunos, incluso abarcaría prácticamente 2 siglos, ¿no? El siglo XVI y el siglo XVII, con todas las matizaciones que queramos y que no voy a entrar en ese charco porque sería para estar aquí dedicándonos solo a eso. Fundamentalmente, yo voy a hablar de los reinados de los Austrias mayores y menores, como también otro término acuñado. Es decir, el reinado entre los Carlos, de Carlos I a Carlos II, con los Felipes por ahí en medio, ¿no? Eso va a ser un poco la coordenada temporal, cronológica, que me he marcado para hablar de este periodo. Y si hablamos de coordenada temporal, pues también hablamos, o deberíamos hablar de coordenadas espaciales, ¿no? Y en ese sentido, pues conviene también que, aunque hablemos de arte en Pinto, lo contextualicemos, lo situemos en ese espacio que estaba bajo la jurisdicción de, por un lado, la jurisdicción civil ordinaria que correspondía, por ser tierra de señorío, al Consejo de Castilla, y por otro lado, la jurisdicción eclesiástica que correspondía, como bien sabrán, en aquel momento a la archidiócesis de Toledo, ¿no? La primada de las Españas, la archidiócesis más importante en el contexto peninsular. Y en concreto al partido o al arcedianazgo de Madrid, ¿no? Que va a ser la localidad, digamos, que polarice toda la vida cultural, artística, también diríamos socioeconómica en este momento, ¿no? Va a ser el foco de atracción, puesto que, sobre todo a partir de 1561, con el asentamiento
la corte en Madrid, pues la Villa de Madrid, Villa y Corte, va a crecer y va a ser, digamos, el foco fundamental de creación artística, cultural, etc. Y eso va a repercutir, como vamos a ver, en nuestra localidad. Bueno, ya he dicho que voy a hablar de arte, es decir, objetos artísticos. Fundamentalmente me voy a centrar en pintura y escultura. Podríamos ver arquitectura también, y las vamos a situar en unas arquitecturas, en unos edificios, en unos inmuebles, pero por reducir un poco, acotar algo que podría ser muy extenso, pues voy a centrar en objetos pictóricos y escultóricos, ¿no? También voy a aludir en relación con estas obras a los creadores que las hicieron, es decir, voy a intentar que las obras que presente sean, tengan nombres y apellidos, o sea, se sepa o se considere que están creadas por artistas conocidos y que tienen una trayectoria biográfica que podemos más o menos narrar, y comitentes, en su caso, si es posible, pues también hablaré algo de esto. Cuando hablo de artistas también, en algún momento me gustará o insistiré mucho en los procesos creativos, algo que a veces se deja de lado, pero a mí me interesa bastante. Y ya por último, pues a modo de preámbulo, pues sí quisiera decir que muchas de las cuestiones que voy a tratar aquí están parcialmente o totalmente publicadas ya en otras publicaciones, pero voy a intentar añadir cosas inéditas fruto de algunas publicaciones en proceso o de investigaciones que todavía estoy realizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, que la conferencia de hoy tiene ese punto también de algunas pequeñas novedades en relación con estas obras, ¿no? Bien, no sé si se ve bien esta. Quizás se podría apagar o no, no es posible. Digo, si se puede apagar solo esa fase para que se vea mejor. Si se puede, si no, lo digo para que lo vean mejor. Bueno, les presento aquí el plano de la Villa de Pinto, archiconocido porque es uno de los pocos testimonios cartográficos, o quizá el más antiguo que tenemos, de la localidad, de 1858, donde se sitúan los tres edificios que, digamos, son objeto de mi atención, puesto que son los que van a albergar más obras de arte en este periodo al que me refiero, y como instituciones, además en ese momento instituciones religiosas, van a promover particularmente las artes, porque estamos en el contexto del Siglo de Oro, estamos en el contexto de la Contrarreforma Católica o de la Reforma Católica, si lo quieren así, y el arte va a ser un vehículo de expresión de unas doctrinas, de unas ideas, muy utilizado por la Iglesia fundamentalmente, aunque no solo por la Iglesia. Evidentemente, seguramente en las casas nobiliarias de Pinto pues existirían algunas obras de arte civil, no creo que fueran grandes colecciones, pero sí que habría algunas obras de cierto interés, pero de eso, bueno, primero no ha quedado nada que se conozca, y digamos, la búsqueda documental es mucho más compleja, ¿no? Entonces, diría que no hay nada publicado o prácticamente nada acerca de ello, ¿no? Entonces, por eso me voy a centrar y vamos a ver particularmente y sobre todo, en su total mayoría, arte religioso, ¿no? Digamos, la zona que he marcado aquí, que es el convento, el convento de San Francisco, el extinto convento de San Francisco, del que solo queda, digamos, el vestigio, la huella, pues, gracias. Pues esta institución, como bien saben, desapareció, pero sí que desde aquí, aunque no vaya a hablar de este espacio, de esta fundación, sí que animaría a los presentes y a quien quizá tenga más interés, pues a seguir indagando e investigando sobre esta institución, porque fue la tercera institución en importancia dentro de la Villa de Pinto en este momento. No pongo un ranking, es decir, una de las tres instituciones importantes, el convento de las Capuchinas, la iglesia parroquial y el convento de San Francisco, y promovió realmente obras interesantes y obras que merecen la pena, digamos, indagar y estudiar más, ¿no? Fue, digamos, el centro, el panteón familiar de los señores de Pinto.
Entonces, posiblemente, seguramente, hubiera enterramientos importantes, fuera esta fundación favorecida con donaciones, etc. Sabemos algunas noticias acerca de sus retablos, pero bueno, conviene seguir indagando sobre él. El segundo espacio es el convento de las Capuchinas, que bien conocen aquí, y el que está en el centro pues sería la iglesia parroquial, al que luego me referiré. Voy a comenzar por el convento de las Capuchinas, por poner un orden y por hablar de algunas o de dos obras que estuvieron o que están en dos pinturas. Una de ellas desaparecida. Debo la noticia aquí a mi amigo Mario que, digamos, rastreando por las hemerotecas, pues encontró esta imagen en un catálogo, una exposición franciscana del año 1927, en el que figuraba esta tabla de Luis de Morales el Divino, que ese era el apodo de este pintor, como perteneciente al convento de las Capuchinas. Es una tabla que parece ser que ya no está en el convento, por lo menos las indagaciones que hemos hecho al respecto pues, son infructuosas. Seguramente en algún momento posterior a 1927 pues, desapareciera por X circunstancias que ahora no corresponde analizar, pero que es una obra realmente importante y que merecería la pena bueno, seguirle el rastro. Y desde aquí, vuelvo a decir, animo a todos un poco a retener esta imagen para, en algún momento dado, si ven algo parecido, estar alerta. En la exposición del 1927, en el catálogo, figuraba esta mención al cuadro. Bueno, esta es una imagen de cómo se exponía en la sala y estaba aquí el cuadro de las Capuchinas. Y decía así, bueno, alababa su calidad, que era una obra, digamos, de altísima calidad de Luis de Morales, y decía, consérvase en el convento a que pertenece la obra la tradición de que esta fue pintada por Morales con destino a dicha Casa Santa. Bueno, no sabemos si podía ser una tradición, una invención en aquel momento, o una tradición oral, pero bueno, con algún fundamento o no, de las monjas. El caso es que parece que las monjas, las religiosas, en ese momento tenían como especial cariño por esta obra y especial aprecio. Es una obra que se data a mediados del siglo XVI, hacia 1560-65. Y digo esto porque el convento de las Capuchinas en ese momento no existía. Lo que existía era un convento previo de monjas bernardas que fue, digamos, el origen para que luego se fundara, digamos, sobre él o sobre la base de esa fundación, o un convento de una orden religiosa distinta, ¿no? Ya en el siglo XVII, que es el de las Capuchinas. Entonces, cabe la duda de si esta obra, si esa tradición oral es cierta, digo, también es dudoso, pues pudo pertenecer a ese primer convento de Bernardas. Ese convento de Bernardas que, como muchos sabrán, pues luego se trasladó en 1584, quiero recordar, a la Villa de Madrid, las monjas de Pinto. Quizá pudiera ser una obra que estuviera en el primer convento, no sabemos. Eso es una de las primeras dudas que se plantean. Traigo aquí un testimonio de un pintor y tratadista del barroco, Antonio Palomino, que es el principal biógrafo de los artistas del barroco en España, el principal testimonio, digamos, biográfico que ha quedado, aunque existen otros, y en él se refiere al pintor que hizo esta tabla, Luis de Morales, ¿no? Le apela, le llama el divino Morales, ¿no? O sea, para ensalzarlo. Y dice, no se ha visto pintura suya que exceda de una cabeza o medio cuerpo, y siempre en tabla o lámina, con la delicadeza y primor que acostumbraba. Es decir, pintaba, según Palomino, obras de medio o pequeño formato sobre tabla o sobre lámina, es sobre piedra.
Bueno, esto es una acotación mía. En el Colegio de Santa Catalina de Córdoba, de la Compañía de Jesús, han colocado en estos tiempos, o sea, tiempos de Palomino, otra tabla de morales de cosa de vara y tercia de alto, es decir, unos 110 centímetros aproximadamente, con María Santísima Dolorosa y su hijo Sacratísimo difunto en brazos, de medios cuerpos. Cosa superior. Hay otras muchas en las casas reales y fuera de ellas, especialmente en oratorios. Bien que hay algunas bautizadas por originales, aunque es dificultosísimo de copiar y por tanto más fácil de conocer. Bueno, he traído este pasaje porque es muy representativo, ilustra muy bien la obra que estuvo en el convento de las Capuchinas. Precisamente Palomino se refiere a este tipo de obras, obras de pequeño formato o medio formato, y además habla de una iconografía en concreta que era muy identificativa del pintor, que repetía mucho, que es esta representación de la piedad, de la quinta angustia, la Virgen con Cristo en los brazos. Y veremos que repitió mucho, ¿no? O sea, es un modelo que, digamos, tuvo mucha fortuna en su tiempo y que él y su taller difundieron por gran parte de la península. También dice, hay otras muchas, o sea, aparte de esa de Córdoba, hay otras muchas en las casas reales, o sea, propiedad de las colecciones reales, y fuera de ellas, especialmente en oratorios. Seguramente la obra de las capuchinas pertenecía a un pequeño oratorio en una capilla, quizá en la clausura, quizá en la iglesia de las monjas. Dice, bien que hay algunas bautizadas por originales, es decir, ya en ese tiempo había esa disyuntiva entre el original y la copia. Había algunas que querían o pretendían pasarse por originales aunque no tuvieran la calidad, como dice. Es muy dificultoso de copiar y por tanto es más fácil de conocer las que son de su mano de las que son de sus imitadores, discípulos, taller. Y lo van a ver con algún ejemplo. Bueno, antes de nada, la iconografía de este tipo de obras creada por Morales seguramente beba de otras obras del arte flamenco y también del arte italiano. Y normalmente a Morales se le relaciona, se le vincula con este tipo de representaciones de un pintor italiano, Sebastiano del Piombo, que digamos se especializó también en una etapa de su vida en hacer este tipo de obras piadosas con personajes que representaban historias de la Pasión, Cristo, la Virgen, en medias figuras y con el fondo oscurecido, para acentuar el dramatismo. Fijaos, o fíjense que estas obras de Piombo, que son de los años 1530, Morales las, digamos, imita o las reinterpreta en los años de 1560. Pongámonos en el contexto de 1545 al 63 se desarrolla el Concilio de Trento, lo que va a sentar las bases de la Reforma Católica, la Contrarreforma. Y desde esa Contrarreforma o esa Reforma Católica se va a pretender utilizar el arte o las artes al servicio de la Iglesia y se va a utilizar la iconografía cristiana para transmitir unas doctrinas, unos mensajes y para promover, para fomentar la fe de los fieles, ¿no? A través de unos mecanismos muy casi teatrales, ¿no? y muy de apelar a la empatía emocional, ¿no? Por eso se utilizan, se fijan este tipo de obras bueno, que inciden en eso, en la piedad, en el fervor. Esta es la obra de las Capuchinas, a la izquierda, y esta es otra obra de Morales que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que es una obra que, digamos, responde más o menos a la misma iconografía, con alguna variante, ¿no? Pues en la posición de las manos, etc. Y lo que sí que muestra es una obra de mayor formato, ¿no? O sea, digamos, el formato mayor de este tipo de obras que hacía Morales era este. A partir de este iba reduciendo las dimensiones según el encargo, según el lugar y, digamos, el coste de la obra, se reducían un poco las dimensiones, ¿no? Pero ambas tienen por lo menos lo que se ve a través de la fotografía, tiene una gran calidad, ¿no? Una calidad de esta mano del maestro Morales
que no por casualidad le llamaban el divino, ¿no? El divino por lo bien que pintaba, y el divino también porque, digamos, le identifica con este tipo de representaciones sacras, ¿no? Hay un juego ahí conceptual. Por cierto que el divino, pues apelativo, también se había dado a otros pintores antes que a Morales. O sea, es un tópico en la literatura artística. Se habla de Rafael, el divino, Miguel Ángel, Brunelleschi también, el arquitecto que hace la cúpula de Santa María de Fiori. Aquí tienen otra comparativa de la obra de las Capuchinas que estuvo y otra obra que está en el Museo del Prado, ¿no? En este caso una versión más acortada, más reducida del mismo modelo, ¿no? También con alguna variante, pero fundamentalmente es lo mismo. ¿Sí? Incluso esta, que es todavía más reducida y de peor calidad, ¿no? Esta ha estado en el mercado de arte y bueno, se atribuye a Morales, pero a poco que uno ya un poco se haga el ojo y vea obras de su mano y otras que pasan por ser suyas, pues ve un poco las diferencias de calidad, etc. Otra variante del mismo modelo, más cercano digamos, en formato al que estuvo en las Capuchinas, sería esta, incluso de dimensiones, ¿no? Esta está en Porán, en Toledo. Esta es del Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde lo único que cambia es la posición de Cristo, pero digamos es prácticamente lo mismo, con el travesado, el poste de la cruz de fondo, ¿no? Con una mancha de sangre ahí. Aquí no aparece el paño que cuelga en el que estuvo aquí en Pinto, ¿no? Y el que más cercano he encontrado a este de Pinto es esta imagen, esta fotografía, que pertenece a un cuadro que estuvo o está todavía, no lo sé, estuvo a principios del siglo pasado en las Carmelitas de Alcalá de Henares. No sé si todavía el cuadro está. Pero si atendemos un poco a esa comparativa, a esta confrontación de imágenes, aunque sean en la misma composición y el mismo modelo, vemos la diferencia de calidad. El cuadro de Alcalá de Henares tiene una calidad mucho más mediocre, digamos, que el de las Capuchinas. Con todo ello, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que seguramente el de las Capuchinas fuera un original. Todo esto con toda la prudencia del mundo, porque solo tenemos una antigua fotografía, ¿no? No tenemos la obra, por lo menos no conocemos la obra original, entonces no podemos asegurarlo, pero viendo la confrontación de ambas obras, pues sin duda yo me declino, me decanto más por la que hubo aquí en Pinto, ¿no? Que tenía que ser una obra excelente. Por cierto, que ayer mismo vi una noticia del mercado artístico en el que aparecía una obra similar a estas de Morales que había aparecido en el mercado y se había vendido por una barbaridad de dinero, ¿no? O sea, para que vean un poco, se la ha llevado un museo de Estados Unidos, me parece. Para que vean un poco también la apreciación de este pintor del Renacimiento, el valor que tienen sus obras, y para que también un poco estemos atentos si algún día aparece esta obra, bueno, pues dar la señal de aviso, de alarma, de que bueno, esta obra estuvo aquí y hay que seguirle la pista, ¿no? El segundo cuadro que quería ver de las Capuchinas hoy aquí con ustedes es este, que muchos de ustedes han podido ver este año pasado en una exposición sobre Luis Tristán, que está en la iglesia de las Capuchinas y se puede ver en la iglesia, lo que pasa es que normalmente aparece colgado muy alto y no tienen ocasión de verlo con calma. Esta obra, que es La Trinidad de Luis Tristán, que es una obra también interesante, importante y que ya era conocida al menos desde el año 2001. En ese año se hizo un libro, una monografía sobre el pintor y ya aparecía en el catálogo como una obra, bueno, pues, interesante o incluso se dan algunos datos. No sé si ven ahí los detalles del cuadro. En el de la izquierda figura la firma de Luis Tristán. ¿Qué ocurre? La firma, verán que está un poco ahí, bueno, aparte que no se ve muy bien, está un poco mal hecha. Y es que
Ya en el catálogo de 2001 se decía, está muy rehecha, y es cierto, yo cuando lo vi hace unos meses, pues me di cuenta que era una firma retocada. El cuadro en algún momento se ha restaurado y debía estar en malas condiciones, sobre todo la parte que sufre más, que es la parte inferior, y el restaurador o quien lo hiciera, pues lo hizo así, un poco mal, a mi juicio. Pero bueno, más o menos se reconoce. El nombre Luis sí que responde a la grafía de otras firmas de Luis Tristán, el apellido está un poco peor hecho, peor conseguido. Bien, ¿quién es Luis Tristán? Bueno, es un pintor del que les van a hablar en la siguiente conferencia el mes que viene, y van a dedicar una conferencia monográfica sobre él, entonces no me voy a entretener mucho, pero así simplemente por dar 4 pinceladas. Es un pintor que nace en el entorno de Toledo, no se sabe muy bien si en Toledo o en algún pueblo cercano, que cuando es joven está en el taller del Greco, bueno, nace hacia 1585. ¿Vale? Está en el taller del Greco, se forma allí y muy pronto viaja a Italia, seguramente animado por su maestro o por un poco el contexto que había en aquel momento. Para muchos artistas que tenían la posibilidad era bueno y era muy interesante para acabar su formación artística, para estar al tanto de las novedades artísticas que se estaban haciendo a principios del siglo XVII en Italia, sobre todo en Roma, pues viajar allí. Viaja a Italia, está ahí unos años, hasta 1612, de 1606, creo recordar, al 12, y en el 12 vuelve a Toledo y ya se establece en la ciudad y establece un taller con unos cuantos oficiales, discípulos, un taller que tiene bastante, digamos, trabajo, da servicio a muchas parroquias, conventos, incluso particulares de la ciudad. Y en 1624, muy joven ya, siendo todavía joven, pues fallece, ¿no? Con lo cual su trayectoria pues, se ve un poco truncada. Aún así, aunque muere joven, pues le dio tiempo a pintar bastante, seguramente con ayuda del taller que tenía, ¿no? Y eso seguramente lo aprendió no solo de los maestros o de los pintores italianos que conociera en su viaje, sino sobre todo de su maestro, del Greco, ¿no? El Greco también, digamos, tenía esa visión comercial y utilizaba modelos que repetía una y otra vez según las exigencias de los clientes del mercado para venderlos según formatos, según calidades, a un precio u otro. De hecho, pueden ver aquí la repetición del modelo de esta Trinidad que se conserva en las Capuchinas, ¿no? Hay una Trinidad prácticamente idéntica en la Catedral de Sevilla. Las únicas variantes, a mi juicio, más importantes es en la cabeza del anciano, de Dios Padre, que es un poco distinto, ¿no? Quizá el de Sevilla tiene menos movimientos, pero básicamente repite el modelo, el formato y todo. Y existen más, o sea, les he traído aquí únicamente 2. Este es otro que estuvo en una colección, es una fotografía antigua del principio del siglo XX, también con alguna variación en la cabeza, pero prácticamente repite el modelo. Y existen, como digo, 2 o 3 más versiones. Algunas se consideran del maestro, incluso firmadas, como la de Sevilla. Otras seguramente sean de taller, ¿no? Con participación de taller. El modelo de esta Trinidad, el modelo iconográfico, sin duda se ha relacionado siempre con, primero con su maestro, ¿no? con el Greco. Fíjense, esta Trinidad que fue pintada para el convento de Santo Domingo el Antiguo, en Toledo, y que actualmente está en el Museo del Prado en una exposición, pues un poco responde a ese modelo iconográfico de Dios Padre sosteniendo en brazos a su hijo muerto y la paloma como, digamos, en el vértice para marcar esa idea trinitaria, ¿no? Y a su vez el Greco seguramente tuvo en mente, como hacían muchísimos pintores en la época, tuvo en mente pues, modelos grabados, estampas, ¿no? La estampa más antigua que da el modelo, según algunos especialistas, es esta de Durero, ¿no?
esta que tienen a la izquierda, pero después de estas se hicieron otras versiones grabadas que se aproximan más a esta idea monumental y escultural del Greco, ¿no? Del cuerpo de Cristo como un cuerpo semidesnudo, pero además monumental, poderoso, escultórico, ¿no? Y en eso, en esa idea de tratar el cuerpo pintado como una escultura, con esa musculatura, con ese poder, digamos, anatómico, seguramente está detrás Miguel Ángel. Miguel Ángel, que en esos momentos, a mediados del siglo XVI, es el divino Miguel Ángel, lo he dicho antes, ¿no? O sea, es el artista de más fama, más prestigio. Cuando pinta esta obra del Greco, en 1577, Miguel Ángel había muerto en el 64, o sea, llevaba relativamente poco tiempo fallecido, ¿no? Y se había convertido en una especie de mito, ¿no? Que había trascendido las fronteras de Italia. Y de hecho, fíjense, bueno, os he puesto varias estampas, pero en la de abajo, en el centro, aparece una estampa que reproduce una escultura de Miguel Ángel. Esta. Si invertimos, porque en la estampa está invertida, la estampa al copiar el modelo y al imprimirlo en el papel, invierte la imagen, ¿no? Si invertimos la imagen fotográfica de la escultura de Miguel Ángel, podemos advertir un poco las semejanzas con el diseño del Greco. La posición del brazo retorcida, estamos en ese momento que es el manierismo, ¿no? Ese estilo donde los cuerpos muchas veces se retuercen, adoptan posiciones un tanto enrevesadas, ¿no? O sea, el Greco está bebiendo de esa escultura de Miguel Ángel, de esos modelos, y después, décadas después incluso, su discípulo, su antiguo discípulo, Tristán, habiendo pasado ya 40, 50 años, un poco reinterpreta el mismo modelo. No hace lo mismo porque ha pasado mucho tiempo, ha visto otras cosas, ha visto obras en Italia del caravallismo, es decir, de obras que utilizan el claroscuro, esa corriente caravallista, y eso también va a impregnar estas pinturas, ¿no? Pero el modelo iconográfico seguramente esté recordando, como digo, los modelos de Miguel Ángel a través de su maestro, a través de las estampas. Cuando fuimos a Yepes con el seminario de historia local, hicimos la visita, vimos la iglesia, el retablo mayor, las pinturas son de Luis Tristán, el retablo durante la guerra pues, sufrió mucho, se ha hecho una recreación de lo que es la estructura, ¿no? El retablo original era este, con esculturas y las pinturas de Tristán. Bueno, fíjense simplemente para que vean cómo quedaron algunos cuadros, ¿no? Después de su destrucción. Tuvieron que trabajar en el Museo del Prado, en los talleres de restauración, muy duro para recuperar estas pinturas. Pues cuando fuimos a Yepes, yo pensé, bueno, pues Yepes, esa vinculación, Tristán es un artista que tuvo muchos vínculos con esta localidad, a través de comercio, a través de encargo de obras, etc. Y me saltó a la mente la vinculación también de las monjas con Yepes, ¿no? Pero claro, luego analizando y cotejando los datos, fueron las primeras monjas las que habían venido, o una de ellas de Yepes, ¿no? Las Bernardas, no las capuchinas. Entonces, eso lo descarté. No obstante, quería ponerles Yepes y esta obra, esta adoración de los Reyes Magos, para que vean que es esta recuperada. Este es el cuadro que veían antes tan destruido, ¿no? Para que le pongan cara al artista también, ¿no? Que en este caso es posible. Normalmente no se puede, es difícil en esta época encontrar retratos o autorretratos de artistas, pero en este caso pues hay una, digamos, una tendencia a pensar por parte de los especialistas de que este personaje de la adoración de los Reyes Magos puede representar al propio Luis Tristán, puede ser un autorretrato. Es una teoría, no quiere decir que... De hecho, se relaciona con este otro autorretrato que se atribuye a Luis Tristán y a veces un poco se han querido buscar similitudes, ¿no? Buscando
los parecidos físicos, los rasgos físicos. Este es el detalle de... Cada uno puede tener su opinión, y yo ahí lo dejo, ¿no? Pueden tener algunas semejanzas, puede tener un aire, pero es también discutible. Si no fuera él, el autorretratado, sí que seguramente fuera alguien muy cercano a él, alguien que estuviera, pues quizá uno de sus aprendices del taller, de sus oficiales, alguien que aparece en muchas escenas en algunos cuadros, ¿no? Alguien cercano. Y con eso ya, para terminar con este Tristán, quería mostrarles también esta obra, porque habla también de episodios, digamos, oscuros de la vida de los artistas también, ¿no? A veces tendemos a idealizar a un personaje, a un artista, aunque Tristán fuera el discípulo quizá más conocido, más aventajado del Greco, tampoco fue un pintor a la altura del Greco, hay que decirlo, ¿no? Pero tendemos a veces a encumbrar a los artistas, pero los artistas son humanos, ¿no? Y en este caso muy humanos. Luis Tristán tiene un episodio en su vida bastante oscuro y lamentable, porque en el año 1618 fue encarcelado y acusado por haber violado a una menor. Y esto, a veces cuando se han hecho estas conmemoraciones y de estas exposiciones no se dice o se pasa por alto, ¿no? Pues esto hay que decirlo también, porque está ahí también en la vida del artista, ¿no? Es decir, tenemos sus obras y las valoramos, pero bueno, los aspectos biográficos a veces marcan también la trayectoria profesional. Y en este caso, además algo muy propio de la época, estuvo encarcelado y se llegó a un pacto con la familia de esta menor. Era una criada que tenían en la casa familiar, ¿no? Se llegó a un pacto con ella, bueno, con la menor, sobre todo con su madre, y le pagaron unos dineros, no recuerdo, bueno, lo tengo por ahí apuntado, 470 reales puede ser. Sí, 473 reales, a cambio de que, bueno, pues no se siguiera con el pleito, ¿sabes? Simplemente para silenciarla y que aquel episodio pues pasara veladamente. Bueno, pues esto hay que decirlo, y yo al conocer este episodio tan execrable, pues me vino a la mente este cuadro de Luis Tristán, ¿no? Es un cuadro que está en el convento de Santa Isabel de los Reyes, en Toledo, y que representa a San Miguel, arcángel, venciendo al demonio. Bueno, es un cuadro que he estudiado por una serie de cuestiones iconográficas, etc., pero me quise fijar, por un lado, en ese San Miguel con la balanza, como el que pesa las almas en el juicio, que es una iconografía que en este momento, ya siglo XVII, no es muy habitual, es más gótica, ¿sabes? Es como un arcaísmo, ¿no? Pero el elemento de la balanza ahí tiene una importancia, ¿no? Un peso iconográfico, ¿no? Es la balanza un poco de la justicia, que mide las acciones de la gente a lo largo de su vida y cómo se valora eso luego en el juicio final. Y después, viendo al demonio, este demonio que representa a Tristán, pues claro, yo enseguida vi las similitudes con estos personajes que aparecen en alguno de sus cuadros, que se han pensado que puede ser un autorretrato. Esto es dejar volar la imaginación, evidentemente, no hay ninguna base y es muy subjetivo todo, pero quiero ver en este cuadro, o me gustaría ver una especie de justicia a través del arte, de justicia poética, ¿no? Incluso pensar que este cuadro podría ser, lo lanzo ahí como hipótesis, una especie de cuadro expiatorio, un esvoto para ofrecerlo en señal de arrepentimiento por un pecado gravísimo como aquel. De hecho, el pago de este dinero que tenía que hacer el pintor tenía que hacerse por el día de San Miguel. O sea, que un poco se hila todo en mi imaginación, por lo menos. Esta imagen de la historia del arte, digamos, académica y seria y rigurosa. Esto es dejar un poco volar la imaginación. Pero no quería dejar de pasar este episodio porque yo creo que también hay que conocer estas cuestiones.
¿Cómo voy ahora? Sí. Otro edificio, evidentemente el edificio que más obras de arte albergó y alberga en la actualidad, de este momento, pues es la iglesia parroquial, como sucede habitualmente en cualquier localidad, ¿no? Salvo localidades donde exista un palacio o varios palacios de entidad, normalmente las iglesias, los conventos son aquellos contenedores de este patrimonio del pasado, ¿no? En la iglesia parroquial de Pinto, y esto ya se ha publicado y lo he publicado un par de veces, hay un retablo que conocerán todos, que actualmente está al lado del Evangelio, al lado izquierdo. Este retablo, que cuando lo estudié, pues sorprendió un poco el contraste entre la pintura y el propio retablo, ¿no? Me chocaba, ¿no? Porque la pintura parecía mucho anterior al retablo, que es muy barroco ya, un barroco avanzado, ¿no? Y de hecho el retablo tiene una inscripción en los laterales, que luego leeré, que marca o dice cuándo se renovó el retablo. Es decir, lo que tenemos que entender es que la pintura pertenecía a un altar con un retablo antiguo que estaba dañado, y en el 1706, creo recordar, se renovó el retablo y se dejó la pintura como señal de un poco de mantener una tradición, y sobre todo en relación con los clientes, los comitentes, ¿no? Porque en la pintura de la Anunciación aparece el personaje que dejó encargada la obra. No que pagó en vida la obra, sino que dejó dineros para que se hiciera un retablo a su muerte, con un altar, y entonces pues sus herederos tuvieron a bien introducir esa figura, que es la figura del donante, la persona que deja los dineros para hacer esa obra, que es este personaje de aquí. Es una representación convencional. Normalmente los donantes aparecen en una actitud piadosa, rezando ante una escena sagrada religiosa. Y en este caso el donante aparece vestido con ese cuello de clérigo. En la época vestían así, ¿no? Entonces, hilando con las inscripciones, con el atuendo, pues tenemos que inferir que este personaje es Blas Martínez Rojo, que fue un clérigo adscrito a la parroquia de Pinto. De hecho, este altar de la Anunciación, o podríamos decir de la Encarnación, porque es lo que representa realmente el asunto, la encarnación de Jesús en el vientre de María, aquí está la inscripción, tuvo una capilla, digamos, anexa al edificio, que vamos a ver, ¿no? La inscripción del retablo dice: esta capilla y retablo fundó el licenciado Blas Martínez Rojo, cura propio de esta parroquial, de esta villa de Pinto y natural de ella, con una capellanía, con un cargo de 2 misas rezadas cada semana y una misa cantada el día de San Gabriel, en cada un año. O sea, el día de San Gabriel, que era el 18 de marzo, antiguamente se cantaba una misa especial, digamos, ¿no? Se pagaba, se dejaba dinero para ello. Y por estar indecente el antiguo retablo del fundador, hizo este nuevo y le donó a su costa la Congregación de la Encarnación, año de 1706. Es decir, luego a esa capilla, digamos, particular, esa fundación particular, se adscribió una cofradía, la de la Encarnación, que era la que, digamos, llevaba el culto a ese altar y un poco cuidaba de él. Esta capilla, como ya he comentado yo creo en una otra ocasión, pues estaba situada en esta zona. Seguramente llegara hasta en la sacristía antigua, ¿no? Porque, de hecho, esta es la entrada, una fotografía antigua. Luego todo eso se tapió, permanece el espacio, pero el acceso al edificio pues se tapió, ¿no? Se ha quedado un poco la huella del arco. Y en la documentación, de hecho, se dice, ¿no?, cuándo se está construyendo y cuándo se está cubriendo esa capilla, ¿no? Dice: la capilla que está alzada de cantería, que la mandó a hacer el licenciado Blas Martínez, se cubra antes de que vengan las aguas, porque debía estar solo levantada en las paredes.
para evitar el daño que viene a la pared de la iglesia y los herederos a cuyo cargo están lo cumplan so pena de excomunión desde aquí a la día de la Navidad primera. Y que no se abra el arco de la pared. No sabemos a qué arco se refiere, pero seguramente pues, se impidió algún tipo de apertura. Y eso se hizo en octubre de 1588. O sea, pensemos que 1588, finales del siglo XVI, posteriormente se haría el altar, la pintura, etc. O sea, datamos la pintura entre finales del siglo XVI, más bien 1600, como mucho 1630 por el estilo. Es decir, hemos visto el rostro de un artista, hemos visto el rostro también de un comitente, de un cliente, ¿no? Quería hacer ese juego de artistas, obras, clientes, porque hay que poner cara también a la gente del pasado, ¿no? Y está bien. Bien, voy a ir un poco más rápido porque hay mucha tela aquí que cortar, pero del retablo mayor, que es quizá la obra de más empeño de la iglesia, bueno, quizá no, seguramente, y además donde encontramos una serie de nombres de artistas más relevantes, más conocidos, que tuvieron cargos y tuvieron un papel en el ámbito del arte madrileño más destacado, pues he hablado en otras ocasiones, pero bueno, hoy me voy a centrar más casi en cómo los procesos creativos detrás de las imágenes, sobre todo de las pinturas. Es un retablo que se encarga en la década de 1630, o sea, ya en el barroco pleno, ya consolidada, ¿no? O sea, hemos dejado atrás el Renacimiento. El barroco que, trayendo este espíritu de la contrarreforma, quiere utilizar el arte como medio de persuasión a los fieles, para conmover a los fieles, para transmitir esas doctrinas, etc. Y sobre todo frente al mundo protestante, ¿no? Que se ve como una amenaza. Y por ello, ese arte de este momento y este tipo de retablos se convierten en verdaderos artificios teatrales donde se combinan diferentes elementos escultóricos, pictóricos. Pensemos también, que no está evidentemente, pero estaba la música, el aroma o el incienso, el humo de las velas, de las lámparas de aceite, todo eso condensaba, creaba una atmósfera precisamente para eso, para persuadir, para conmover, para incitar a la devoción y a la piedad, ¿no? Y claro, ahí vemos una fotografía aséptica con una iluminación bastante potente y todo eso se ha perdido, ¿no? Pero nos tenemos que un poco poner en la mentalidad de aquellas personas. Y es un retablo que se traza, es decir, se diseña por parte de Pedro de la Torre y Felipe González de Vargas. Seguramente fuera Pedro de la Torre, que eran, digamos, de mayor talento. Dos retablistas y escultores que trabajan en Madrid, que trabajan en obras muy importantes, sobre todo Pedro de la Torre, trabaja al servicio del rey, en obras reales, en diferentes palacios, en el Alcázar, etc. Posteriormente, cuando se ha acabado de la estructura y de armar la estructura, se dora a mediados del siglo XVII. Ahí ven, no sé si lo ven, ahí ven los nombres, José Hernández y Martín de Velasco. Bueno, estos son nombres ya quizá menos conocidos, ¿no? Que son los especialistas en dorar y estofar y pintar las partes estructurales del retablo. Hay que decir también que las esculturas las harían Pedro de la Torre y Felipe González de Vargas, por lo menos su taller. Es decir, en el contrato figura que ellos se encargan de la arquitectura del retablo y de las esculturas. Tenían la facultad también de esculturas. Y posteriormente, ya en la última fase, se hacen las pinturas y se colocan, ya en 1656 aproximadamente. Bueno, para que vean un poco la perspectiva de un retablo ya barroco, ¿no? No es un retablo plano, sino que es un poco cóncavo, un poco envolvente, con ese movimiento que se está produciendo ya en el estilo barroco, que tiende a ser más movido, más expresivo, ¿no? Todavía es un barroco muy monumental, no es un barroco churrigueresco con ese apelativo del barroco de finales del siglo XVII, pero va avanzando hacia eso. Y en este caso, volviendo a los clientes, me interesaría, y también es una pequeña novedad,
señalar quiénes fueron los que encargaron este retablo, ¿no? Se habla de los artistas, pero estaría bien también un poco indagar en aquellos que estuvieron detrás de concebirlo, de costearlo. Y en este caso, los encargados de dirigir, de coordinar la obra, de pagarla a través de la parroquia, era el cura propio y el mayordomo de la fábrica, ¿no? Que era el que, digamos, gestionaba los dineros. Sobre todo el cura propio, o sea, que era la última voz en las decisiones, ¿no? Y en este caso fue el doctor, ya tiene un título al estudiarlo, ¿no? El doctor Benito Sánchez de Herrera, que fue cura propio de la iglesia entre 1629 y el 37. Y este personaje, he indagado un poco acerca de él porque fue un personaje realmente interesante e importante que tuvo cierta relevancia en la iglesia de su tiempo. Les he hecho ahí una síntesis de algunos cargos y algunos encargos que tuvo, ¿no? Estudió teología en la Universidad de Alcalá de Henares, más tarde fue catedrático de esta universidad, fue visitador general del obispado de Cartagena, porque estuvo en una sede que era una localidad de Albacete que en aquel momento pertenecía a Cartagena, por esa razón, pero estuvo muy poco tiempo. Fue cura propio de la parroquia de Parla y posteriormente o seguidamente vino a Pinto, ¿no? Que es en estas fechas de 1629 al 37. Y más tarde fue capellán de honor de Felipe IV, del rey, y estuvo como cura propio de la parroquia de Santa Cruz de Madrid, o sea que una parroquia importante. No se quedó ahí, digamos, su cursus honorum, o sea, su trayectoria, sino que fue nombrado obispo de la diócesis de Monopoli, en Italia, en Apulia, y después obispo de Pozzuoli, en Nápoles, ¿no? Una diócesis que pertenecía a Nápoles, ¿no? Les pongo aquí una imagen para situar, ¿no? Monopoli, que está aquí, así en el tacón de la bota, y Pozzuoli, que está muy cerca de Nápoles, ¿no? De hecho, la pintura que les muestro es un fresco de esa catedral de Pozzuoli donde se representa a este personaje, ya siendo obispo. O sea, le ponemos cara otra vez a esos clientes, a esos comitentes, ¿no? Bueno, el mayordomo de la fábrica, Diego Martínez Rojo, era un clérigo ya más anónimo, ¿no? Evidentemente no alcanzó el rango de obispo y no tiene retrato, que se sepa, pero estuvo bastantes años al frente de la fábrica de la iglesia y tuvo cierta importancia en las decisiones, ¿no? Bueno, este es el retablo, voy a abreviarlo para no hacerlo muy largo, pero pueden intuir aquí o conocer la iconografía de los temas representados, ¿no? Acerca de la vida de Cristo, en la parte superior la pasión, ¿no? Y la resurrección, muerte y resurrección, ¿no? La aparición de Cristo a los soldados, etc. En la parte también superior están las 4 esculturas de 2 padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia, San Jerónimo y San Agustín, que son estos de aquí, y otros 2 que no aparecen, que los muestro aquí, San Lucas y San Juan, o sea, 2 evangelistas y los teólogos de la Iglesia. Y luego, por supuesto, la imagen del santo titular de la parroquia, Santo Domingo de Silos, que al estudiar la obra, pues cabe la duda de si atribuírsela a Pedro de la Torre o Felipe González de Vargas, o pensar que la pudo ejecutar un escultor que trabajara para ellos y que subcontratara la obra a un escultor de cierto renombre o cierta calidad, ¿no? Y eso surge a la hora de comparar, de confrontar algunas obras de un escultor en concreto, Manuel de Pereira, que fue escultor importantísimo en la corte de Felipe IV, hizo obras para el rey y tuvo bastante fama, digamos. Un escultor de origen portugués que había trabajado y trabajó en esos años también muy codo con codo con Pedro de la Torre, con el constructor del retablo. Entonces cabe la posibilidad de que pudiera haberla hecho en la escultura el propio Manuel de Pereira. Es una hipótesis.
sea de Pedro de la Torre o sea de Manuel de Pereira, es una obra del barroco madrileño bastante importante. Estamos acostumbrados a verla en el retablo y no reparamos en la calidad de los pliegues, en la expresividad del rostro. Aquí otras obras de Pereira y de Pedro de la Torre, o atribuidas a Pedro de la Torre, para un poco que vean las similitudes y también las diferencias. Bueno, estas son las imágenes de la parte superior. El pintor de estas escenas es Francisco Camilo, y no me voy a entretener un poco en su biografía, que también podría ser interesante, pero sí que quiero que vean el modo de proceder en esos procesos creativos de los artistas, ¿no? Fíjense que en esta imagen de Cristo, esta aparición de Cristo, está bebiendo directamente de modelos de Rubens, bien a través de pinturas de Rubens que podrían estar en España, como esta representación de Cristo con San Agustín, que estaba en Alcalá de Henares, bien a través de las estampas, a través de los modelos grabados, ¿no? Son modelos que directamente entroncan con esta figura que tenemos aquí. Evidentemente los artistas no copian literalmente, eso lo hacen los malos artistas. Los artistas de cierto talento pues reinterpretan esos modelos y les dan digamos, su toque personal, lo adaptan a las exigencias del formato también. La figura del soldado que está en la parte inferior, aquí en el retablo de Pinto, repite, o la repitió, mejor dicho, repite la de este lienzo, ¿no?, de Santiago de la Batalla de Clavijo, ¿no? Es un lienzo de 1649 y unos años después repitió la misma figura, únicamente cambió pues, el turbante del musulmán, lo cambió por un casco de un soldado romano, aunque no es un casco romano, evidentemente, ¿no?, adaptando un poco la iconografía. En el otro lado de la parte superior, esta ascensión de Cristo pues también repite, o digamos no repite, sino bebe de modelos impresos, ¿no?, de estampas. Bien esta central de Agostino Carracci, bien esta que es, digamos, la estampa que da el modelo que luego repite. Y el modelo, a su vez, para que vean un poco la complicación de estudiar todos estos procesos, el modelo a su vez partía de una pintura. La pintura era esta, que les muestro en el centro, de Federico Barocci, que era una visión de San Francisco de Asís, donde en la parte superior aparecía Cristo, la Virgen y una santa, ¿no? Una santa franciscana será. Pues esta figura fue grabada por el propio Barocci, en este grabado de la izquierda, y después reinterpretada en la parte de la derecha por otros grabadores, pero ya utilizando solo la figura de Cristo, eliminó a los santos franciscanos y a la Virgen y colocó a los apóstoles y a la Virgen en la parte inferior, ¿no?, para transformarlo en una iconografía diferente de la ascensión. O sea, el proceso es así, bastante complejo, como ven. Parte de una pintura, va a un grabado, de ese grabado va a otro grabado y del grabado va a la pintura otra vez, ¿no?, a la pintura de Pinto en este caso. Un modelo que reutiliza también el propio Francisco Camilo en otros cuadros, en cuadros de Caballete, en los retablos, como este. En la parte inferior, Francisco Camilo, hace esta adoración de los pastores, en la que sobre todo le interesan los aspectos atmosféricos o lumínicos, mejor dicho, ¿no? Es una escena nocturna, por lo tanto, interesa utilizar un artificio, como pueden ver ahí, en el que la luz que ilumina la escena, que es una vela, se oculta con la mano de San José. Hace una especie de contraluz con la mano. Era una especie de alarde de dominio de la iluminación. Y otra vez, Camilo seguramente bebiera de fuentes grabadas, ¿no? En este caso también modelos de Rubens, del taller de Rubens, en el que se creaban estos efectos nocturnos, ¿no?, de velas a contraluz. Lo ven aquí, la imagen es muy buena, San José también con la mano a contraluz,
o en este otro grabado el ángel. Bueno, estos son los modelos que repite Camilo una y otra vez. Esto sí que es novedad y es la repetición del modelo por el propio artista, ¿no? A la derecha tienen la adoración de Pinto, adaptándose al formato curvo del retablo, y a la izquierda tienen otra adoración firmada por Camilo, que repite el formato, repite la escena y repite prácticamente literalmente todo. En este caso se encuentra en el Museo de Estados Unidos, de Wisconsin, para que vean un poco cómo manejaban estas imágenes los artistas y cómo creaban también estas escenas. Y es que hay testimonios también de la época, testimonios literarios, ¿no? Les pongo aquí, para que el pintor alcanzase ese grado de ingenio, el verdadero ingenio, la invención, había que tener presentes muchas cosas juntas, de valientes hombres, o sea, de artistas famosos, quiere decir, así de estampa como de mano, es decir, de grabados como de pinturas hechas a mano, ¿no? O pintadas a mano. Y ese artista se alarga a componer, tomando de aquí la figura, de acullá el brazo, de este la cabeza, de aquel el movimiento, del otro la perspectiva y edificio, y de otra parte el país, y haciendo un compuesto, disimular algunas veces de manera esta disposición, que se recibe por suyo propio lo que en realidad de verdad es ajeno. Es decir, esa idea de apropiación de diferentes fuentes, de diferentes elementos diversos y componerlos para que se disfrace la procedencia de esos elementos y parezca que es suyo propio, ¿no? Que fuera una invención suya. Ese era el talento del artista ingenioso. Y eso lo refiere Francisco Pacheco, que, como saben, fue un pintor, tratadista y además suegro de Velázquez, ¿no? Un personaje que en ese tratado de pintura recogió muchas de las ideas acerca del arte de la pintura de aquel momento de la primera mitad del siglo XVII, del barroco. Bueno, pues aquí Francisco Camilo hace uso de modelos similares, los adapta, bueno, esto lo voy a pasar para no ser redundante. El otro pintor que participa en el retablo es Antonio de Pereda, que debía ser buen amigo de Camilo, puesto que ambos se habían formado en el taller de un pintor, Pedro de las Cuevas. Camilo, por ser su padrastro, es decir, su madre se había casado con ese pintor en segundas nupcias, y Antonio de Pereda, por ser hijo, por ser un aprendiz en ese taller, porque había quedado huérfano. Entonces, los dos jóvenes de la misma edad, más o menos, pues debieron crecer y formarse juntos, y los vamos a encontrar ya en su madurez artística trabajando juntos en muchas obras, entre ellas en el retablo de Pinto. Seguramente el encargo viniera por Camilo, porque se le cita en algún documento, y fuera el que llamara a Antonio de Pereda para que le echase una mano con las pinturas. De hecho, Pereda solo hace 2 pinturas del retablo, mientras que el resto las hace el propio Camilo. La imagen de la izquierda, como ven, es el retablo de Pinto, con ese formato curvo. A la derecha, de nuevo, el propio pintor, Antonio de Pereda, repite el modelo en un cuadro ya de otro formato, ¿no? Un cuadro de caballete aislado. La imagen es muy similar, evidentemente adapta y añade las imágenes a algunas figuras más, estas de los soldados, hace alguna variación, pero en esencia es lo mismo. Y en esencia es lo mismo porque detrás hay un modelo otra vez estampado. Es decir, esta estampa de Veronés, el cuadro original está en Londres, en la National Gallery, y estos artistas, pues en ese momento beben mucho de estas fuentes. Por un lado hay una corriente de Rubens y su taller o sus seguidores que influye mucho en el primer barroco, la pintura madrileña, o en el barroco, no sé si el primero, pero bueno, los años 20, 30, 40. ¿no? Y por otro lado hay una especie de corriente neoveneciana de recuperación de los artistas venecianos, sobre todo Veronés, Tintoretto, en el que ponen los ojos los artistas madrileños y repiten los modelos, incluso el colorido, la manera de pintar, etc. Y aquí está la prueba también.
Esta es la otra composición, la de la derecha, que hace Pereda para el retablo. Es una escena más pequeña, la Visitación, un formato apaisado. Y esto fue una sorpresa y cuando lo investigué me alegré mucho de este encuentro, ¿no? Porque encontré el diseño original de la composición, que está en Florencia, en los Uffizi, ¿no? Es el dibujo que sirvió de preparación para hacer esta escena. Es un dibujo de la Visitación. Aquí aparecen los personajes, San José con el asno, ¿no? En el segundo término, un poco desdibujado, como aparece luego en la pintura, ¿no? Que aparece un poco como más retirado y un poco ensobrecido. Es un dibujo que se venía relacionando con este otro cuadro de Pereda, ¿no? Porque evidentemente manejan esos diseños, esos bocetos, y los reutilizan una y otra vez para sus composiciones, ¿no? Entonces se venía relacionando con esta pintura que está en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, pero en realidad el vínculo directo es con la obra de Pinto, como pueden ver. Hay variaciones, las manos, etcétera, que luego sí que aparecen aquí, ¿no? Pero en definitiva es el mismo, es el boceto, vamos. Bueno, acabo ya con el retablo mayor. No sé cómo voy de hora. Puedo seguir 5 minutos más, así. Bueno, ya casi por último, la iglesia es un tema que ya he comentado en otras ocasiones, pero que llevo arrastrando desde hace tiempo, porque es una obra, este Cristo de la Misericordia, que para mí es una incógnita, e intentar descubrir el artista, ¿no? Está el objeto. No está claro lo del comitente, el cliente. Sí, fue la iglesia parroquial, pero no se sabe en qué circunstancias. Pero lo que quiero saber es el artista que hizo este Cristo, porque es la escultura, a mi juicio, de mayor calidad que existe en la iglesia, y merece ser estudiada con detalle e intentar saber quién es el escultor que hizo esto. Evidentemente es un escultor madrileño. Yo creo que de esa segunda mitad del siglo, o de mediados, un poquito más avanzado del siglo XVII, pero es difícil encontrar un nombre, ¿no? Entre otras cosas porque la escultura madrileña en este momento está muy poco estudiada, se ha perdido mucho en la Guerra Civil, y entonces es muy difícil tener obras con las que confrontar este Cristo. Pero merece la pena, pues también animo aquí a los presentes, pues buscar ese posible autor, ¿no? Bueno, en su momento ya en el libro de la Iglesia publiqué esta fuente, este modelo, ¿no? Vuelvo a hablar de los procesos creativos, de los modelos, de las fuentes que utilizan los artistas o que utilizaban en aquel momento, ¿no? Y en este caso era un escultor, también utilizaban fuentes grabadas y pinturas, pero también tenían las esculturas, que tenían ese carácter volumétrico, ¿no? Y en este caso el modelo es italiano, de Guglielmo della Porta, y es una serie de cristos de bronce de un tamaño pequeño, en torno a los 30 centímetros de altura, que sirvieron como modelo para muchas esculturas que luego, a gran tamaño, al tamaño natural como este, se hicieron en madera policromada. Se pasaba de un formato pequeño y en bronce a un formato grande y en otro material y con color además, ¿no? Pero se hacía, ¿no? Se hacía. Y se le daba un toque incluso más barroco. Fíjense en el paño que tiene el Cristo, que es mucho más movido en el de madera que el Cristo más clasicista, más renacentista de la Porta. Bueno, cuando se hizo la restauración hace pocos años de la iglesia y de la sacristía, pues se trasladó el retablo con el Cristo desde, si recuerdan, desde la torre, desde esa capilla que había, hasta el testero de la sacristía, ¿no? Y el arquitecto, con muy buen ojo, vio que encajaba perfectamente en el arco y en el espacio el retablo, ¿no? Y dijo, es que a ver si el retablo estuvo aquí en origen, ¿no? Bueno, la sacristía se levanta en 1698, la sacristía por dentro se termina en 1730, se tarda unos 30 años en decorar, redecorar.
También se localizó, en el libro de la iglesia se localizó el boceto para esa sacristía, para esas yeserías, para esa sacristía en el interior, ¿no? La bóveda, lo ven aquí. Se desechó el de la derecha, el diseño de la derecha, que era más sencillo, y se escogió el de la izquierda, que es el que realmente se hizo. Eso lo hizo, bueno, ya pongo un paréntesis también, Joaquín Rodríguez. Lo ven aquí, ¿no? El boceto, en 1727. Y yo sospecho que es un Rodríguez, porque pone que es de Cienpozuelos, es un Rodríguez de la familia de Rodríguez, Ventura Rodríguez. O sea, Ventura Rodríguez procede de una familia de Cienpozuelos, arquitectos, constructores, y en ese momento, pues, eso también hay que indagarlo, pues seguramente Joaquín Rodríguez fuera un pariente suyo cercano, hizo un tío. Eso algún día lo buscaremos. El caso es que el Cristo y el retablo encajan perfectamente, ¿no? En el hueco. Y la hipótesis de trabajo, ya que no encuentro el nombre, pues es intentar contextualizar cuándo se hizo cuándo se colocó ahí ese retablo, ¿no? Porque en toda la documentación del siglo XVII en la parroquia no he encontrado ninguna mención a este retablo ni a este Cristo de la Misericordia, por lo que yo sospecho que vino después de otro sitio. Y encontré hace poco un documento que decía, bueno, se compra un Santísimo Cristo y otras cosas, del año 1768, ya siglo XVIII. Y asimismo mandará hacer de nuevo o comprará de lance, o sea, nuevo, o se compre ya hecho, según se proporcionase coyuntura, un Santísimo Cristo de talla, que se colocará en la cabeza o altar de la sacristía, o sea, donde está ahora, no excediendo su coste de 500 reales. Por el precio debería ser un Cristo de tamaño natural, como el que vemos. Todo lo cual se ejecutará con la intervención del cura propio, recogiendo de ello los correspondientes recibos, tal. O sea, 1768. ¿Qué ha ocurrido en ese momento? No lo sabemos. 1760, quiero recordar, ya se ha efectuado la expulsión de los jesuitas. Como hipótesis de trabajo, este Cristo viene de un colegio, de una iglesia jesuita, y después se compró. No lo sabemos. El caso es más enrevesado porque unos años después, en el 71, he localizado pues, que se está trabajando en la sacristía y se dice componer un arco, que debería ser ese arco del testero, dar de llena con yeso tosco y fino el cuerpo de la sacristía. O sea, el arco debía estar hecho ya en el 71. Si habían hecho el arco, se supone que podría estar ya pensado un poco las medidas, incluso la obra, ¿no? No sabemos. Pero esto es lo que enrevesa la cosa, porque unos años después, 1792, dice el altar de Nuestra Señora de las Mercedes, bla, 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 y dice que ese altar se traslade de la iglesia a la sacristía, a su frente. Entonces, eso me hace dudar también, ¿no? O sea, no sabemos si ese altar de las Mercedes, la Virgen de las Mercedes, ocupó ese lugar, ¿no? ¿En qué momento? Hay que seguir investigando. Pero es una obra que, como pueden ver, es de una calidad soberbia en la ejecución, en el trabajo de la policromía, en la expresividad, en el trabajo anatómico, lo pueden ver fácilmente. He hablado de escultura, de pintura, no voy a hablar de platería. Esta es la nómina de plateros registrados en este periodo, en 1515 a 1700. La platería también tiene su espacio y su comentario, pero no voy a dedicarle tiempo ahora. Y ahora sí, por terminar y por, digamos, enlazar con lo que vendrá, sí quería hacer un anticipo de un proyecto que se está digamos, impulsando desde la Secretaría de Historia Local de Pinto en torno a la investigación y la difusión de un artista que nació, que se sabe que nació aquí en Pinto, precisamente en este siglo de oro, en estos siglos de oro, y que, bueno, estamos en vías de hacer pues, un libro acerca de él y sobre todo una exposición que va a estar aquí en la Casa de la Cadena en el mes de octubre,
Y ahí se verá, bueno, pues todo lo que hemos indagado, hemos estudiado y hemos recuperado de este artista que, bueno, quizá para a lo mejor el público general no es muy conocido, pero sí que tuvo su importancia. Estuvo muy vinculado con artistas del momento muy importantes que trabajaron para lugares muy importantes y que merece la pena recuperar, ¿no? Se llamaba Miguel de Adán, ¿no? Y les he puesto esta imagen que no podía ser otra que un Adán que además hizo él, o sea que casi podría ser, dejando volar otra vez la imaginación, un autorretrato, ¿no? Del propio escultor. Esto es una broma, pero bueno, no deja de ser curioso que hiciera un Adán Miguel Adán. Digamos, el primer testimonio documental que tenemos de este artista lo tenemos en los libros de bautismo aquí, de la parroquia. Y se menciona el bautismo de un hijo de Miguel Adán, que era el padre de este escultor, el bautismo de Blas, ¿no? Que nació en 1537. Bueno, aquí se dice quiénes fueron sus padrinos, el hijo de Miguel Adán y de María. Bueno. Y al año siguiente, en 1538, se registran los confirmados ese año, y en esos confirmados aparecen ya todos los hermanos de Blas. Aparecen los hijos de Miguel Adán padre, y ya está Juan, Francisco, María, y el que nos interesa en este caso, que es Miguel, hijo de Miguel Adán, o sea, se llamaba como el padre, ¿no? Incluso aparece Isabel, criada de la de Miguel de Adán, o sea, bueno, tenían una criada. No sabemos si con una posición económica más o menos estable. Ahí hay que estudiarlo todavía y en octubre serán los frutos de eso. Esta es la lista provisional de obras documentadas de este artista, ¿no? Un artista que nació aquí, debió estar en la infancia aquí, pero seguramente luego moría a Toledo, sus padres procedían de Toledo. En un momento dado aparece en Cuenca trabajando con Esteban Jamete en la catedral, el artista más importante en ese momento, como escultor y diseñador de algunas obras en la catedral, Esteban Jamete, por cierto, de origen francés. Y digo lo de origen francés porque una de las hipótesis también es pensar si esta familia pudiera proceder también de Francia, ¿no? Miguel Adán padre, pero bueno, esta es también una hipótesis. Y luego sabemos que está en Toledo, en el taller de Juan Bautista Vázquez el Viejo, que va a ser un escultor, un retablista importantísimo, y con él se va a marchar a Sevilla. Y ahí es donde va, digamos, a desarrollar toda su actividad conocida. Aquí están, como digo, todas las obras documentadas de Miguel Adán o las que participó, retablos, esculturas exentas, también monumentos funerarios, una serie de obras que merece la pena, pues, como digo, en octubre los frutos de este proyecto de investigación pues saldrán a la luz, los podrán ver y espero que les interese, ¿no? Que les interese el artista, que les interesen las obras, también ese contexto de clientes para reconstruir una época y todos esos maestros con los que se formó, ¿no? Pues Juan Bautista Vázquez el Viejo, Esteban Jamete y otros muchos, ¿no? Y con esto, bueno, pues espero que les haya gustado e interesado la charla. Me he extendido un poco, lo siento, y si tienen alguna duda, pues aquí estoy para lo que quieran. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Se ha quedado grande? ¿No? Bueno, pues nada. Que eso, les animo a que estén pendientes en octubre, ya se difundirá y se hará aquí la exposición en la Casa de la Cadena y bueno, también se organizarán unas jornadas con diversos especialistas que participan en el libro y se hará una presentación del libro y en ello estaremos. Así que nada, muchas gracias por su interés y nada, que pasen buena tarde. Pues